Bien, para realizar la práctica de un tablero bifásico protegido con un diferencial para un máximo de 3 circuitos, vamos a ver algunos conceptos teóricos. Primero, debemos saber que el termomagnético y el diferencial se complementan. Ambos son obligatorios a usar en un tablero eléctrico de acuerdo a las normas. El termomagnético. En este caso, debemos conocer la curva. Para uso residencial, esa curva debe ser siempre la curva C. Luego tenemos que saber que encontramos en el mercado la corriente nominal de 10 hasta 63 amperios. En el caso de la figura tenemos un termomagnético de 16 amperios. Luego tenemos que saber el voltaje, que máximo indica hasta 400 voltios de corriente alterna, y un poder de corte máximo de 4500 amperios. En el caso de la figura tenemos dos entradas, que es un sistema bifásico o puede ser una fase o un neutro, que es sistema monofásico. 2 tornillos para entrada y 2 tornillos de salida. Bien, entonces los termomagnéticos para uso residencial son de tipo C. El tipo D es para uso de motores eléctricos. ¿Qué protege el termomagnético? Protege de cortocircuitos. Cuando dos fases 1 y la fase 2 se unen en forma accidental, el termomagnético se dispara, protegiendo a los conductores que no se quemen. También protege sobrecargas. Una sobrecarga es cuando, por ejemplo, en un termomagnético de 16 amperios se conectan muchos artefactos que superan los 16 amperios, de tal manera que se produce la sobrecarga y el termomagnético se dispara protegiendo el cableado para que no se queme. Hay que tener en cuenta que siempre hay que comprar productos originales en una tienda de garantía. Una de las causas de los incendios son por problemas eléctricos. ¿Cómo elegir correctamente el interruptor termomagnético? El termomagnético se elige de acuerdo al amperaje que soporte el cable. Por ejemplo, si un cable 2.5 soporta 18 amperios, como máximo el termomagnético debe ser 18. Si no se encuentra 18, el inmediato es inferior, que viene a ser 16 amperios. El de 4 milímetros, que soporta 25 amperios, se debe usar un termomagnético como máximo de 25 amperios, pero si no hay, se debe usar el inmediato, que es el de 20 amperios. Ejemplos. Tengo un calibre 2.5 que soporta 18 amperios, entonces el termomagnético tiene que ser máximo 18. Como no hay 18 en el mercado, ponemos de 16 amperios. Si tengo un cableado para un circuito de 4 milímetros cuadrados que soporta 25 amperios, máximo se debe poner un térmico de 25 amperios. Como no hay 25 amperios, coloco uno de 20 amperios. En un circuito estoy usando calibre 14 que soporta máximo 15 amperios. Entonces uso un térmico de 16 amperios, ¿no?, que está en la tolerancia. Si fuera 2.5 milímetros cuadrados, uso, que soporta 18 amperios, uso un térmico de 16 amperios. En el caso que se esté usando un calibre 12 para un circuito que soporta 20 amperios, el termomagnético debe ser de 20 amperios. Si se está usando un calibre 4 milímetros para un circuito que soporta 25 amperios, se debe usar como máximo un térmico de 25 amperios. Como no hay en el mercado de 25 amperios, se debe usar de 20 amperios. Tener en cuenta que los termomagnéticos siempre hay que comprarlos originales y en una tienda de garantía para que no sucedan problemas eléctricos. Las falsificaciones y copias de los térmicos, ¿no?, causan problemas, ¿no?, y riesgos al usuario. Por ejemplo, explota cuando sucede un cortocircuito. Interruptor diferencial. Hay que tener en cuenta los valores siguientes. La corriente máxima, que en este caso soporta hasta 25 amperios. Máxima carga que puede soportar 25. Hay de 40 y 63 amperios. Luego, otro dato es la corriente de sensibilidad o corriente diferencial. Ese valor a partir del cual se dispara el diferencial. Si a una persona le pasa corriente 0.03 amperios, que viene a ser 30 milésimas o mayores que esa corriente, el diferencial se dispara protegiendo a las personas.
Luego tenemos un botón de prueba, el cual cada mes tenemos que presionar para darle mantenimiento a ese interruptor diferencial. El interruptor diferencial protege para accidentes eléctricos, tanto directo como indirecto. En el mercado existen de diferenciales con una sensibilidad de 30 milésimas, que es el uso más común. Luego tenemos una sensibilidad de mayor sensibilidad, que es la de 10 milésimas. Se usa en circuitos que hay electricidad con agua, tipo piscinas, jacuzzis. Tenemos un gráfico de acuerdo a las normas del Código Nacional de Electricidad, en el cual nos dice cómo instalar un tablero eléctrico con un diferencial como máximo que proteja a 3 circuitos. Tenemos una fotografía del modelo de tablero de acuerdo a las normas. Bien, aquí vemos un tablero, ¿no? Su interruptor general, un diferencial que va a proteger a los termomagnéticos del alumbrado, tomacorrientes y terma. Luego, en la caja del medidor que va en la caja, en la fachada de la vivienda, tenemos el medidor y su termomagnético. En este caso, hay un termomagnético de 32 amperios, que es el estándar. Bien. La empresa instala la cometida 2 cables a los tornillos 1 y 3 del medidor. Luego, del 2 y 4, salen 2 cables al termomagnético, a la entrada del termomagnético que está en el medidor, en la fachada de la vivienda, ¿no? Esa parte lo hace la empresa. Luego, 2 cables que salen de ese termomagnético, de la salida, se van al tablero. En este caso, a la entrada del interruptor general, que es la parte superior. Esos 2 cables se le llaman alimentador. Ese interruptor general máximo debe tener 32 amperios, que es igual al termomagnético en el medidor. No se puede colocar 40, 60 amperios porque estaría mal. Máximo tiene que ser igual al amperaje del medidor. De la salida del general salen 2 cables a la entrada del diferencial, que en este caso la entrada es por la parte inferior. Ese diferencial debe ser mayor al amperaje de la general. En este caso, ese diferencial es de 40 amperios, mayor a 32. De la salida del diferencial salen los puentes hacia luces, tomacorriente y terma para proteger justamente a los 3 circuitos. Ahí está. Primero los puentes del diferencial hacia alumbrado. Siguen los puentes, ¿no?, del diferencial hacia tomacorrientes. Y siguen los puentes del diferencial hacia la terma. Esto quiere decir que de la salida del diferencial salen los puentes hacia las entradas de alumbrado, tomacorriente y terma para proteger a los 3 termomagnéticos. Que en este caso tenemos alumbrado 16 amperios, tomacorriente de 20 amperios y una terma de 20 amperios. Luego, de la parte inferior, que es la salida de alumbrado, sale máximo para 16 luces. Luego, de la parte inferior del termomagnético de tomacorrientes salen 2 cables para todos los tomacorrientes, máximo 16 tomacorrientes. De la parte inferior del termomagnético de la terma salen las salidas hacia la terma. Práctica de instalación de un tablero bifásico con protección de interruptor diferencial como máximo a 3 circuitos derivados. Acá tenemos la acometida que viene de la empresa a los tornillos 1 y 3 de la alimentación, entonces, que viene de la empresa a la caja del medidor que está en la calle. Tornillo 1, tornillo
3. Y de los tornillos 2 y 4, 2 y 4. Los tornillos 2 y 4. Del tornillo 2 sale la fase, del tornillo fase 1, y del tornillo 4 sale la fase 2. Al termomagnético que está en la caja del medidor. En este caso, C32 máximo, 32 amperios. O el estándar, 32 amperios. Bien, estas conexiones lo hace la misma empresa. Tanto la cometida, ¿no?, estos puentes, lo hace la misma empresa. Y luego tenemos la conexión del alimentador, que son cables, dos cables que vienen a la entrada de la general, Bien, entonces ya tenemos la cometida. Esta es la cometida que viene de la empresa. Los puentes del tornillo 2 y 4 a la entrada del térmico que está en la caja del medidor. De la salida del termomagnético que está en la caja del medidor vienen dos cables que se llaman alimentadores a la entrada a la general. De la salida de la general, alimento a la entrada del diferencial. De la salida de la general hacia la entrada del diferencial. Ahora, entonces ya tenemos el alimentador que viene a la entrada de la general. De la salida de la general se va a la entrada del diferencial. Y de la salida del diferencial alimentamos a todos los tres circuitos que va a proteger el diferencial. Fase 1. Fase 1 de la salida del diferencial, que es la parte superior, va a conectar a la entrada de todos los termomagnéticos, en este caso 3 termomagnéticos. Y la fase 2. Bien, entonces este cable alimentador que viene del medidor a la entrada a la general. De la salida de la general salen dos cables hacia la entrada del diferencial, que es la parte inferior. De la salida del diferencial, que es la parte superior, se va con puentes alimentando a los 3 termomagnéticos. Bien, ya estamos listos para hacer la prueba. Hacemos la prueba con el voltímetro, voltaje de corriente alterna, voltaje, ve la onda. Alimentamos el circuito. Ok. Bien. Entonces, hacemos, a ver. Tenemos acá un voltaje en la entrada del térmico de 198. La entrada del térmico que está en el medidor. A la salida 0.5, o sea, no hay voltaje. Subimos la palanca y ahí sí. 197 voltios, o sea, ya hay salida. Esa salida debe llegar acá. A la entrada a la general 197 voltios. 198 voltios. Ok. Esta es la entrada a la general. Ahora la salida. 0.3, o sea, no hay. Levantamos la palanca de la general. Ahora sí hay 198 voltios. Esos 198 está llegando acá a la entrada del diferencial.
198 voltios. Ok. A la salida, punto 6, o sea, no hay. ¿Por qué? Porque la palanca está baja. Subimos la palanca. 198. O sea, ya hay voltaje a la salida del diferencial. Ese voltaje ahora llega a las entradas del termomagnético de alumbrado, 198. Al termomagnético de tomacorriente, 198. Y al termomagnético de la terma, 200 voltios. A la salida de alumbrado no hay, punto 3 no hay. A la salida de toma corriente no hay. A la salida de la terma no hay voltaje. Para que haya voltaje acá en luces, subimos la palanca, ahora sí, 200 voltios. Toma corrientes no hay, subimos la palanca, ahora sí hay 200 voltios. La terma igual, 200 voltios. Bien, entonces este diferencial está protegiendo a los tres circuitos. Acá en este caso, por ejemplo, estamos midiendo 200 voltios a la salida de terma. ¿Qué pasa si el diferencial se dispara? Se disparó, ya no hay voltaje, 1 voltio, ya no hay voltaje en la salida de la terma. No, tampoco hay en tomacorrientes y tampoco hay en luces. Subo la palanca, ahora sí, el tomacorrientes, 200 voltios. Se baja la palanca del diferencial, no hay ahora en tomacorrientes. Subimos la palanca del diferencial, luces, 200 voltios. Bajamos la palanca, ahora no hay. Entonces es el diferencial el que alimenta y protege a la vez a los circuitos de alumbrado, toma corriente y termas. Si por un motivo alguien se electrocuta en estos tres circuitos, ya sea en luces, toma corriente o terma, el diferencial, su palanca se dispara, quitando, dejando sin energía a los tres circuitos, tanto a luces, toma corrientes y a terma.